En el video de hoy te voy a enseñar a hacer este bolso bandolera de una forma muy fácil. Les doy la bienvenida una vez más a mi canal y los invito a quedarse hasta el final para que no se pierdan ni un detalle de la confección. Podrán acceder a los moldes mediante un enlace que les voy a dejar aquí abajo en la descripción de este video, para que los puedan descargar e imprimir en tamaño real. Y a continuación también les voy a dejar las medidas de cada una de las piezas para que los puedan dibujar a mano alzada. Los materiales que voy a utilizar son los siguientes. Para la parte externa voy a utilizar un material sintético. Y para la parte interna voy a utilizar una friselina estampada de 80 gramos. Pero ustedes pueden utilizar el material y la tela que más les guste. Necesitaremos un cierre de 29 centímetros. Uno de 25 y uno de 21 para el bolsillo interno. Una cinta para la correa de 1 metro con 30 centímetros por 4 centímetros de ancho. Además necesitaremos 2 mosquetones, 2 medialunas y un regulador, estos pase 40 milímetros. Y un mosquetón de pase 10 milímetros para la tira del llavero. Comenzaremos la confección y lo primero que vamos a hacer es armar el bolsillo delantero. A cada uno de los extremos del cierre le vamos a coser un tope. Después de coserlos, le damos vuelta y le pasamos un pespunte. Lo siguiente que haremos será marcar los centros de ambas piezas. Luego enfrentamos el derecho del cierre con el derecho de la pieza del bolsillo, haciendo coincidir las marquitas. En el revés del cierre le vamos a colocar el derecho de la pieza de forro. En la moldería van a cortar 3 piezas de forro, pero en esta ocasión yo lo corté como tipo funda. Cosemos, luego le damos vuelta y le pasamos un pespunte. Ahora le cosemos la segunda pieza del forro, en este caso el otro lado de la funda, en el borde del cierre. Lo que sigue será colocarle la parte superior, marcamos el centro. Luego enfrentamos derecho con derecho, haciendo coincidir las marquitas, sujetamos y cosemos. Le damos vuelta y le pasamos un pespunte. La siguiente pieza del forro la vamos a unir en la parte superior de esta manera. Enfrentamos derecho con derecho y cosemos. Luego le damos vuelta y le pasamos un pespunte. En el siguiente paso vamos a doblar la pieza por la parte del centro, de esta manera. Luego le pasamos un pespunte.
A continuación, vamos a coser estos pequeños triángulos que vemos en las curvas. De igual manera, vamos a coser las del forro uniendo las 3 piezas de esta forma. Y lo siguiente que haremos será unir las piezas del forro a la parte externa con un pespunte por todo el contorno. En el siguiente paso vamos a unir el bolsillo a la pieza delantera. Marcamos el centro en ambas piezas. Hacemos coincidir las marquitas de esta manera y sujetamos ambas partes por todo el contorno. Debemos tener en cuenta que ambos lados nos queden a la misma altura. Luego cosemos por el contorno. Lo siguiente que haremos será armar el fuelle superior. Aquí vamos a coser el cierre en el lado recto de la pieza. Luego enfrentamos el derecho del cierre con el derecho de la tela externa. Y en el revés del cierre colocamos el derecho del forro y cosemos. A continuación le damos vuelta y le pasamos un pespunte. Usaremos el mismo procedimiento para coser el otro lado. Ahora le vamos a colocar las medialunas a cada extremo. Las medidas de los portamedialunas dependen del ancho de la medialuna. En el centro le voy a colocar un refuerzo de friselina. Le voy a poner pegamento y voy a pegar los lados de esta manera. Colocamos las medialunas y ahora las cosemos a cada extremo del fuelle superior. En el siguiente paso le unimos el fuelle inferior. Aquí enfrentamos derecho con derecho de la tela externa y derecho con derecho de la tela de forro. Sujetamos en ambos extremos y cosemos. Luego le damos vuelta y le pasamos un pespunte. A continuación unimos el forro a la parte externa con un pespunte por todo el contorno. Lo siguiente que haremos será armar el bolsillo interno con cierre. Por aquí arriba te voy a dejar un enlace a un video donde te enseño cómo hacer este bolsillo paso a paso. Y ahora vamos a coser el bolsillo para el celular en la otra pieza del forro. Centramos bien y luego cosemos. Lo siguiente que haremos será unir las piezas internas a las externas. Aquí debemos tener en cuenta que la parte del bolsillo con cierre nos quede para la parte trasera. Y unimos con un pespunte por el contorno. En el siguiente paso vamos a unir todas las partes. Lo primero será marcar el centro de cada una de ellas.
Luego, para unirlas vamos a enfrentar derecho con derecho, haciendo coincidir las marquitas y sujetamos. Y cosemos. Luego de coser todo, le vamos a colocar la cinta bies, que me olvidé decirles que la íbamos a necesitar. Esta que estoy utilizando es de 2 centímetros de ancho. Y usaremos el mismo procedimiento para coser la pieza trasera. Pero antes de colocarle la cinta bies, vamos a armar la tira para el llavero. Esta tira mide 2.5 centímetros de ancho por 20 centímetros de largo. La doblamos de esta manera y le pasamos pespunte. Luego le vamos a colocar el mosquetón. Este mosquetón lo podemos fijar con un remache, pero yo lo voy a coser. Y luego lo unimos en el lugar que más nos guste. Y ahora sí le colocamos la cinta bies. Lo siguiente que haremos será armar la correa. En uno de los extremos le vamos a coser el regulador. Por el otro extremo introducimos uno de los mosquetones y de vuelta lo pasamos por el regulador. Y en el otro extremo le vamos a colocar el otro mosquetón. Le damos vuelta y de esta manera llegamos al final del video de hoy. Espero que les haya gustado. Una vez más le doy las gracias por haberse quedado hasta el final. Los invito a suscribirse, darle me gusta y dejarme un comentario. Nos vemos en mi próximo video.